A veces, las pequeñas abstracciones nos permiten mejorar notablemente nuestro código. Mi nombre es Lucas Videla y en este video vamos a implementar un Value Object. Los Value Objects son objetos que se definen por los valores de sus atributos y nos van a permitir emprolijar nuestro programa. Cuando analizamos este código y sus correspondientes pruebas, podemos ver que hay un grupo de atributos del personaje que se utilizan siempre en conjunto, las coordenadas de su posición en el mapa. Si bien tener los atributos directamente disponibles es una solución válida, preferimos agruparlos en entidades concisas que nos permitan encapsular este rol en el programa. Podemos ver que los tests están probando que la posición está bien asignada y que puedo calcular correctamente si un personaje está en rango de ataque con otro personaje. Estas dos coordenadas terminan siendo demasiado accesibles y se podría reutilizar una estructura que tenga ambos valores y englobe algún poquito de lógica. Lo primero que vamos a hacer es crear la clase posición con los atributos correspondientes. Por el momento solamente vamos a dar acceso de lectura de esos atributos, así que X e Y no podrán cambiar. Ahora, y para probar esta funcionalidad básica, vamos a utilizar los objetos de esta nueva clase, pero sin cambiar la interfaz de nuestro personaje. Fíjense que el personaje se vuelve a inicializar con X e Y solamente que creamos una posición dentro del personaje. Esto evita que rompamos la interfaz pública. Y para cumplir con el contrato, lo que seguimos haciendo es devolver los valores de X e Y, aunque ahora se los está solicitando a la posición en vez de tener que devolverlo directamente desde los que ya tiene. La funcionalidad de mover ahora ya no puede modificar el atributo de X propio, sino que tiene que utilizar el método mover de posición. Esa forma nos va a permitir trabajar con las mismas características que teníamos antes del cambio. Y por supuesto, para ver si algo está en rango o no, ya no puedo compararlo con mi X, sino con la posición que tengo en X y la posición que tengo en Y. Volvemos a correr los tests y todo funciona, por lo tanto no hemos roto la interfaz, sino que incorporamos un objeto que por ahora no hace mucho. Lo primero que tenemos que ver es que este objeto no es inmutable, y habíamos hablado que los Value Objects son inmutables. Lo vamos a corregir en breve. Por ahora vamos a asegurarnos de que tenemos la forma de evaluar la igualdad de dos objetos, de tal manera que podamos comparar posiciones contra posiciones y solo dependen de sus números, ¿sí? Es muy simple, comparo mi propia X con la X del otro y mi propia Y con la Y del otro. El cambio de inmutabilidad nos impide poder hacer esto de mutar position por un move, así que ahora vamos a tener que cambiar algo para que eso funcione. El cambio viene dado por, en lugar de mutar, crear una nueva posición cada vez que la estoy desplazando. Esto funciona así en muchos lenguajes de programación, con Value Objects que ya existen provistos por el sistema, y en este momento lo vamos a hacer nosotros. Cuando queremos mover cierta cantidad de unidades en X, simplemente creamos una nueva posición con ese desplazamiento en X, y lo mismo con el desplazamiento en Y. A priori esto no funciona porque lo que tengo que hacer en los usos de este objeto es cambiar el objeto. Es decir, mi posición ahora será la posición que me devuelva esta posición movida. Por supuesto, sigue todo funcionando porque este cambio nos ha permitido incorporar esta inmutabilidad sin perder funcionalidad. Vemos que esta funcionalidad de ver si algo está en rango con otra cosa es tan simple como ver la distancia que hay entre dos puntos. Entonces vamos a definir ese método y vamos a empezar a utilizarlo en nuestra clase contexto, que sería el personaje. Para calcular la distancia de un punto a otro, me llevo este pedazo de código y digo, vamos a cambiar los atributos y aquí vamos a poner algo que invoque el método de posición. Simplemente tenemos que cambiar other.x por x del there y el position.x por mi propia position. Lo mismo con y con other.y, que es there.y. Es la distancia entre here and there. Es un pequeño juego de palabras. Para utilizarlo decimos position.distance2 para calcular la distancia con el otro, que es el personaje, pero le quiero pedir la posición. Y esta posición tiene que estar disponible, por supuesto. Así que tenemos que verificar que el personaje tiene un attribute para este atributo. Guardamos todo, vemos si funciona y sigue funcionando. Por lo tanto, no hemos roto la interfaz pública de la clase. Ahora, estos métodos para acceder a la X y a la Y parecen un poco fuera de lugar, porque la X y la Y no son atributos propios del personaje y pocas veces vamos a necesitar los atributos por separado. Ahora sí vamos a romper la interfaz pública, pero a conciencia, porque decimos, a partir de ahora quiero utilizar este personaje
con la posición, en vez de utilizar el personaje con cada uno de los atributos por separado. Lo primero que hacemos es agregar una aserción para ver si podemos verificar por posición, ya sin quitar las anteriores. Y corremos las pruebas. Como sigue funcionando, hacemos lo mismo con el de mover. Y como va a seguir funcionando, ya podemos prescindir de las aserciones por cada atributo individual. Una vez que las borramos, ya no tenemos necesidad del método X y del método Y. Por lo tanto, los podríamos estar eliminando. Ese va a ser el próximo paso que hagamos. En la descripción del video vas a poder encontrar un enlace a la nota que lo acompaña y más información y una transcripción del ejemplo con su código en GitHub. Por último, vamos a empezar a inicializar los personajes utilizando objetos position en vez de utilizar las coordenadas por separado, y vamos a evitar el uso de un objeto inmutable. Una discusión podría ser si debemos recibir un position directamente y guardarlo así como viene, o podríamos decir capturo las coordenadas de la posición y creo una nueva. En realidad esto es indistinto, vamos a optar por la opción más fácil porque los objetos están definidos como inmutables. Esto podría traer errores si nosotros utilizásemos objetos mutables, entonces desde un contexto exterior a nuestro objeto cambian la referencia y este cambio de referencia alteraría la posición del personaje. Con un simple buscar y reemplazar cambiamos los constructores para que reciban la posición en vez de recibir el X y el Y. Y por supuesto todavía tenemos que cambiar los otros dos del test de inRange, o sea, si están en rango de ataque, inRange. Y simplemente volver a probar que todo funcione correctamente. Con este último refactor lo que hemos obtenido es el cambio de la interfaz pública. A partir de ahora un personaje no podrá ser inicializado con X e Y, pero podrá ser inicializado con un position. La clase quedó concisa, tenemos métodos que involucran posiciones contra posiciones. La posición no conoce el concepto de personaje, está bien aislado el código, y el personaje, utilizando el apalancamiento sobre la clase position, nos permite calcular algunas características que el juego va a necesitar, como si está en rango de ataque o no. Los tests siguen cubriendo la funcionalidad y si quisiéramos podríamos generar test a nivel de position, lo cual no vamos a hacer en este momento porque está fuera del alcance de este video. Si este video te gustó, dale me gusta que me ayudaría mucho. Si querés que hable de algún tema en particular, déjalo en los comentarios y seguramente lo lea y te conteste.